Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este nuevo y hermoso día que tú has permitido en nuestro país y en los países que está de noche también. Muchas gracias. Señor, gracias porque nuestros cuerpos descansaron, hemos dormido y tú nos cuidaste en nuestro sueño, porque así está escrito, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado. Gracias porque nuestros cuerpos hicieron sus necesidades. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, porque este fue el día que tú hiciste, Señor. Gracias por habernos traído a la congregación en completa paz, seguridad. Gracias por guardarnos en el camino y por ayudarnos. Señor, trae en paz, en seguridad a cada uno de mis hermanos que vienen, y los que nos ven por internet, Señor, también seas tú permitiendo que hoy seas tú hablando a través mío, que mis manos sean tus manos, que mi boca sea tu boca, y que la guía de tu Santo Espíritu esté en mí, que no hable como hombre, sino guiado por tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Señor, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Señor, si alguno viene enfermo, con alguna dolencia, yo te pido que en el nombre de Jesús tú lo sanes, porque tú solo lo sabes y lo puedes sanar a cada uno de ellos. Si alguno tiene alguna necesidad económica, cualquiera que sea, Señor, por favor, súpleles en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Amén y amén. Y en estos días fui a una tienda, a una vecina, y se dio la oportunidad de predicar. Yo generalmente casi no lo hago. Yo siempre me he propuesto que mi testimonio hable. No tanto en hablar, porque a veces los hechos hacen lo contrario. Y se dio el momento. Ella fue la que dio el momento. Y le dije algo de quién era Dios. Y sin yo decirlo dijo, mi esposo estuvo en una iglesia, pero él sigue tomando, es mujeriego. Entonces, y conoció de Dios. Y yo le dije, no, señora, él no conoció de Dios. Si él hubiera conocido a Dios, no hace eso. Porque uno conoce a Dios, y cuando uno conoce a Dios, no se practica eso. Y empezamos así. Y empecé a ver que en las congregaciones nosotros somos luz, somos carta abierta, nos están observando, porque he visto cosas y hoy vamos a aprender algo. Nuestro pastor nos ha enseñado de Jesús y todo eso está muy bien y podemos tener muchísimo conocimiento. Pero mire que yo cuando ayer le decía al Señor, y cuando la pastora me dijo que si predicaba hoy, yo le dije, Señor, ¿qué voy a aprender? Y yo medité, tenía otra. Yo iba a hablar sobre la naturaleza, porque todo eso que pasa es porque aún está el pecado en uno. No se ha arrepentido la persona. Podemos tener mucho conocimiento, cualquiera que sea la congregación, pero afuera somos otros. Afuera nos saludamos. No somos acomedidos. Y me puse a meditar y Dios me trajo algo que pues realmente para mí, y Dios lo confirmó esta mañana con Proverbios 3. Y vamos a leer nuestra Biblia en Daniel capítulo 6. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna,
para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado con consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, llenaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que del espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Hasta ahí vamos a dejar. Que note que a Daniel buscaron algo de qué acusarle, porque no hallaban en él absolutamente nada de qué acusarlo. Era un hombre tan recto, intachable, que no daba de qué hablar, que buscaron alguna manera y se inventaron ahí un edicto que fuera contra sus principios, pero él no estaba haciendo nada indebido. Y él simplemente hizo lo que tenía que hacer: orar. Noten que en la Biblia, aún él sabiendo eso, no empezó a hablar mal de ellos, ni empezó a acusarlos. Estos manes no, simplemente oró, pero buscaban ocasión para ver cómo lo hacían o acusarle de qué. Él era un superior a ellos, aunque eran 3, pero él tenía algo diferente a los demás, que se notaba, que tenía a Dios. Hoy en día la sociedad afuera está mirando y uno dice: ¿por qué la gente no se vuelve a Dios? ¿Qué está pasando? Hay muchísimo conocimiento en las iglesias, muchísimo. En estos días tuve la oportunidad de hablar con unas personas que me estaban pintando una puerta y son creyentes, ¿sí? Y me di cuenta que saben bastante, tienen buen conocimiento. Pero el trabajo de ellos hablaba por sí mismo. El trabajo no quedó bueno. La soldadura quedó toda, sí, horrible. La pintada quedó feísima. Y yo miré, y cuando alguien habla del Señor, ¿está representando a quién? ¿Sí me hago entender? Uno es la imagen y la representación de Dios afuera. Cuando yo hablé al principio de que esta señora me dijo que
su marido, aunque fue a una iglesia, pero seguía tomando, seguía bebiendo, perdón, era mujeriego. Yo digo, y empecé a meditar, cómo nos formaron desde niños, cómo nos fueron educando para que llegue uno a cierta edad y empiece uno a tener malas costumbres, malas conductas ante la sociedad, en el hogar, en el trabajo. Y me tomé la tarea de mirar algo que no sé si alguno de ustedes lo han leído, que se llama Nueva Urbanidad para Todos de Carreño. ¿Sí lo han leído alguna vez? Vamos a aprender hoy algo de modales. Yo sé que todos tenemos modales, ¿sí? Pero el solo hecho de saludar habla de la persona. El solo saludar, no importando la circunstancia, porque podemos tener alguna situación económica, o alguna dolencia, lo cerraron por ahí en el carro, no sé, y viene alborotado, trajín, trancón, pero llegar a la congregación o donde lleguemos, nuestra forma de saludar habla de la persona, ¿sí? Los japoneses tienen algo muy bonito, siempre se inclinan, reverencia, respeto, y nosotros en el saludo, no sé los del campo, acá mis abuelos cuando yo iba al campo, y aún se mantiene eso, los abuelitos lo saludan a uno, se quitan el sombrero, buenos días, muy buenos días, y uno sin conocerlo. ¿Qué hacen? Lo hacen saludar a uno, ¿sí? Muy buenos días. El saludo en una persona puede evitarle hasta que se suicide. Una vez, no sé si escucharon al pastor, que al pastor lo iban a atracar, y él saludó. Buenos días o buenas tardes, no me acuerdo. O noches. Ese saludo que hizo cambió el aspecto de la otra, inmediatamente su intención con un solo saludo. Y yo me he dado cuenta que a veces sin querer, una vez un señor, yo iba caminando sin conocerlo, pero iba pensando, porque a veces uno en el trabajo, cuando no le sale algo, uno va caminando, pero está pensando en eso. Y no sé, tal vez mi rostro reflejó como preocupación tal vez, y el Señor venía y me dijo, muy buenas tardes. Claro, yo lo miré y le dije, buenas tardes. Claro, eso me hizo reaccionar, y empecé a mirar en la charla, y hay unas cosas que me gustaron, unos deberes muy importantes en la sociedad, en el hogar, en el trabajo. Como creyentes tenemos que ir a darlo para poder que la gente crea que sí está Dios con nosotros. Pero si en nosotros hablamos de Dios y nuestros hechos dicen otra cosa, la gente no va a creer. Porque esta señora, esta vecina, en su corazón aún no quiere acercarse a Dios, por lo que vio un mal ejemplo de su esposo. Él no volvió a la iglesia. Yo le regalé la cartilla y la puse a estudiar, pero aún en su corazón cree que todas las iglesias son iguales. Y ver los creyentes, porque note que nosotros como creyentes somos carta abierta a la gente. Nosotros somos los que prácticamente nos están viendo desde nuestros hijos, nuestros padres, vecinos, en nuestro trabajo. Daniel, en la Biblia, veo que en su trabajo todo lo hacía excelente. Era tan correcto que en él no encontraba nada. Una de las cosas que yo meditaba era que cuando uno lastima a alguien, cuando uno pasa un semáforo en rojo, digamos que se esté pasando un semáforo en rojo, cuando no se da paso, en nuestra cultura colombiana no se da paso, note que cuando uno va en un trancón,
todo el mundo quiere pasar y no dar el espacio a otro. Y yo he aprendido algo, yo lo vi en no sé si en qué país, allá hacen, pasa uno, pasa el otro, pasa uno, pasa otro. Si acá hiciéramos eso, no se formarían trancones. Pero usted va e inmediatamente le atraviesan el carro. Yo he optado que a mi hijo dice, papi, pero es que tú le das paso a todo el mundo. Lo que pasa es que lo que yo quiero hacer, quiero que también me lo hagan a mí. Yo voy en el carro y doy paso, porque hay mucho trancón. Y los de atrás le echan pito a uno, que le apure. Pero entonces yo le digo, no, porque hay otra persona que necesita pasar. Pasando en las avenidas, cuando no hay peatones, hay gente que lleva hasta 15, 10 minutos ahí, y uno los ve, yo inmediatamente pongo direccionales, y empiezo a parar, y hacer con la mano así, y la gente para. Pero no mirando, para que digan, wow, no, es empezar a representar a Dios donde vayamos. Donde vayamos, en nuestro trabajo, llegar a la hora que es, cultura. Yo voy a hablar hoy para creyentes. Lo que pasa es que cuando nosotros veníamos de tanta maña, tanta cosa que traíamos de afuera, lleno de, no sé si no digo esa palabra, porque porquería se oye feo, ¿no? Sí, se oye feo, tanta cosa, ¿no? Tanta cosa que uno traía, sí, mañas, sí, resabios, ¿qué más? Ayúdenme con eso, mala cultura. Sí, como hablaba el hermano José esta mañana, que le predican a uno, y uno oye de un Dios, porque cuando nosotros nos enseñaron, siempre ha existido Dios, sea en la manera que nos hayan enseñado. Sí, nos dijeron que Dios y Dios y Dios, pero siempre nosotros sabemos que había un Dios. Pero dependiendo cómo nos hayan educado, así mismo vamos. A mí me educaron pequeño a juguete, a correa y duro. Yo asistía a la iglesia católica y allá era un silencio. Y era vaya donde uno corriera. Uno sentado bien peinadito cuando yo tenía cabello. ¿Sí? Saca fecha. ¿Sí? Pero uno iba pulcro a la iglesia. Y uno vaya a llegar a correr o algo de mi papá. La sola mirada de mi papá ya me hacía temer a Dios. ¿Sí me hacía entender? Ya eso simplemente me hacía generar. Y me fueron educando y me fui formando así. Mi papá nos daba que saludáramos a todos y saludábamos. Que el respeto hacia un adulto, a los profesores, aunque antiguamente los profesores le daban, a mí me pegaron. Yo tenía un profesor que él tenía un palo largo, una vara larga. Y normalmente pues en ese tiempo yo siempre caminar a la escuela, porque en ese tiempo le decían escuela, no colegio, era siempre caminar bastante, como de aquí a las 53, yo creo, o un poquito más. Y pues llegábamos sobre el tiempo y había una puerta y la reja, o sea, estaba aquí la reja y seguía el patio. Y los que llegaban tarde, ese profesor pues, empezaba a dar vueltas y el que lo pescara, el leñazo en la espalda era duro. Entonces con mi hermano nosotros veíamos, no, yo que entraba, yo me devolvía, ¿sí? Y así duramos 15 días sin ir al colegio, ¿sí? Porque nos daba miedo, nos generó miedo eso. Y nosotros decíamos que nos íbamos a estudiar, pero no íbamos. ¿Por qué? Porque empezó a generar miedo. Y después, pues la juguetera fue dura, cuando se enteraron, ¿no? Pero entonces se empezó a formar principios que hoy en día desafortunadamente ya poco se ve. Los jóvenes ya le faltan el respeto a los profesores. Ya no les pueden decir nada porque los amenazan. Los chicos hoy en día se le enfrentan ya a un adulto. Una vez yo iba en el carro y un chico haciendo crawl, levantando,
Yo le dije, joven, mire que me insultó. Chico como de 16 años. Se perdió eso y por eso la sociedad hoy en día está como está. Dios nos ha escogido a nosotros para dar ese ejemplo. Para que la gente vea que sí hay un Dios en los cielos. Que la gente diga, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ver ese Dios que veo en él, como lo veían en Daniel. Porque Daniel era intachable. Como volvemos a lo que estábamos diciendo, lleno de mañas. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros venimos con eso. De hecho, cuando uno reconoce que es pecador y sabe que ha pecado, uno lo confiesa y dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia. Listo, nacimos de nuevo. Pero ¿cuál es la tarea del creyente? Empezar a mirar la palabra de Dios, donde ahí dice que nos hace hombres perfectos. Donde empezamos a mirar cómo tengo que vivir en la sociedad. Porque no lo sabemos hacer. Necesitamos de alguien que sí sabe hacerlo. De cómo ser íntegros, vivir en la sociedad. No sé si me estoy haciendo entender. Como Dios no puede hacer nada de nuestra decisión que tomemos, porque Él respeta, es tan caballero el Señor que respeta lo que vayamos a hacer. Él no le prohíbe a la persona si va a ir a tomarse una cerveza, Él no lo prohíbe. Pero es la decisión de a quién estamos representando, si a Dios, a quién queremos agradar. Entonces el Señor, cuando venimos acá, es para que Dios, es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo debo comportarme en la sociedad? Porque ¿cometemos errores? Claro que sí, y muchos, pero no para volverlos a hacer. Pero ponerse uno en su corazón de no hacer quedar mal al Señor, porque es que lo que primero dicen es que esos cristianos, es que ese cristiano, sí, somos nosotros, pero si nosotros estamos y nos ven alegar, nos ven maltratar a nuestra esposa, nos ven que la gente dice, no, por eso es que yo me propuse poco hablar, que mi testimonio hable, que la gente diga y que mis hijos también digan, mi papá tiene toda la razón, y no pararme acá y los primeros que me juzguen sean mis hijos. Por eso me propuse en mi corazón que mis hijos reciban la enseñanza de Dios, no mía, sino que conozcan al Señor. Hay una parte que ahorita lo tocamos, que me gustó y confirmó lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces, cuando venimos a la iglesia, el Señor nos ha limpiado, somos nuevas criaturas. Pero ahora, ¿cómo tomamos la decisión de afrontar lo que Dios nos dice que afrontemos? Como todo el pueblo de Israel o todo el pueblo de Dios, note que ellos venían también muchos resabios y mañas. Pero cuando se propusieron a creerle a Dios que Él los podía ayudar, lo hicieron. Voy a leer aquí unas cosas que me gustaron del libro de Carreño, que me parecieron interesantes, a ver si las estamos... A veces uno se incomoda en el comportamiento en una mesa, ¿sí? Yo le digo a mi hija mayor, Carreñito, ¿sí? Sí, porque ella es a corregirme en modales, en el sentido que uno cree que yo no sabía que no se podía dejar el celular en la mesa. Y yo lo dejaba en la mesa y almorzaba. Y al principio me incomodé. ¿Cómo así? ¿De dónde salió con él? No, son modales. Y yo dije, wow, Señor, si hay que corregir, tengo que hacerlo. Y mis hijas cogen el celular. Porque vamos a mirar aquí unas cositas y ahorita sigo con el tema. Dice, normas de protocolo, vamos a empezar con unas. Normas de protocolo en la mesa. Acostumbra poner mantel, servilletas, centro de mesa, dependiendo de la decoración interior. Procure que los portaplatos, platos hondos, platos llanos, platos de pan, platos de postre sean de la misma vajilla. Bueno, eso ya depende de donde uno esté, ¿no? ¿Sí? Sí. Acá hay cosas de etiqueta, pero no es, me salté a la que quería ver. Vamos a empezar con los niños. ¿Un niño qué debe hacer? Dice, derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En la vida
La integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella. Acá hablan unos fundamentos de los derechos fundamentales de un niño y adolescente que deben de tener. Libertades ciudadanas. Dice, toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, acá hay muchas cosas que nos van a ayudar. Pero no era el tema que quería llegar, espere que se me perdió. Sí, no lo marqué, se me olvidó, perdón. Se me pasó la... Espere que es que acá están los... Listo, deberes con los demás. Dice así como un título, la urbanidad, civismo, etiqueta y protocolo exigen deberes para con los demás tales como respetar y acatar la constitución política y las leyes. ¿Sí las respetamos y las acatamos? Normalmente, una de las que poco se respeta es las personas cuando conducen. Un creyente que se pasa un semáforo en rojo, vaya que no, aunque no lo vemos o no lo ven, otro está viendo, pero Dios sí lo está viendo. No importando, yo aprendí algo con un asesor de tránsito que me dijo, porque es que a veces uno va muy rápido y ya el semáforo cambia. Él me dijo que tenía 20 metros para que pase, porque si usted frena, inmediatamente para otro y prax. ¿Sí? Otras normas o políticas o las leyes que hay en nuestro país es no hacer chichi afuera, no botar papel. O sea, que si vamos en la calle y nos comemos un dulcecito, guárdanoslo. Si vamos en la calle y hay peatonales, ¿qué debemos de hacer? Subirlos. No importando, mire, así no pasen carros, pero hagamos eso, subamos peatonales. Empecemos por algo tan sencillo. En los semáforos, noten que una vez el pastor acá explicó, una vez yo hice el intento, cuando hay un semáforo para peatón, y ahí estaba en rojo, y yo hice y parado, y no venía ni un carro, y yo ahí parado, y yo veía que gente pasaba, y yo con ganas de pasarme, pero dije, no, está en rojo, y uno ya quiere pasar, y eso que yo tenía afán, pero yo dije, no, esperé, y no, pasó en verde y pasé, porque empecé y miré que Dios me está mirando, y dije, voy a empezar por algo sencillo como eso, respetar el semáforo peatonal. Las cebras. Yo estuve en un país que se llama Perú, que pensé que allá también en algunas partes eran, aunque hay unas zonas que son muy igual que acá, pero me sorprendió un pueblito que se llama Huancayo. Yo iba caminando y como acá se atraviesa uno por las calles, ¿sí? Yo iba con él, íbamos a conseguir un repuesto para una máquina y yo pues vi que estaba en rojo allá y me metí dijo no, sigamos, yo le no, y me hizo pasar por la cebra. Le dije, qué pena, discúlpeme, ¿sí? Porque uno está con esa mentalidad, esa costumbre que tenemos nosotros de cultura nuestra, que evadimos todo, aunque uno cree que es algo, pero para Dios las leyes, Él también respeta las leyes. Y quiere que nosotros también hagamos eso. Por eso Él nos quiere, Él nos quiere formar acá para que afuera seamos intachables. No más con eso, no más. Cuando vamos a mirar otra cosita acá. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ¿Qué sería ahí? ¿Cómo respetar los derechos ajenos? ¿Qué dirían ahí? Puede ser. ¿Qué otra cosa? También. Sí, como dice el hermano, esa sí es delicado también me parece a mí, respetar el derecho. Me parece que la hora
acordada en una cita, es muy importante porque otra persona agenda una hora para atenderlo a uno. Y uno, si llega 10 o 15 minutos, ya le dañó el tiempo a esa otra persona que lo estaba esperando a uno. No más por ahí. El solo ser puntual, eso da que hablar de la persona. Muchísimo de qué hablar. Yo me tuve que empezar a formar porque yo en mis trabajos, yo era una persona muy incumplida. Nunca fui mal trabajador, porque a mí me gusta siempre cada día tratar de hacer las cosas bien, pero tenía un error, llegaba muy tarde. Ni la excusa mía era que vivía lejos. Y cuando Dios me dice, sed perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, empecé a que Dios me está diciendo que debo corregirme. Y me propuse a llegar puntual. ¿Cómo hizo la empresa para que yo llegara puntual? Me empezó a descontar de a 1 hora. Y eso me dolió el bolsillo. Por eso me tocó cumplir. En cada hora que me descontaban era bastante en una quincena. Súmele ahí 15 días por hora, eran 2 horas, pero me descontaban por 3, 4 minutos. Y me tuvieron que formar y empecé a organizarme y representar a Dios. Nosotros estamos aquí para representar a Dios. Hay otra cosa. Dice proteger los recursos naturales y el paisaje. Sí lo debemos respetar y cuidar. Si tienen una mascotica en su casa, ¿cómo es con su mascotica? Yo aprendí algo del pastor que me gustó, que cuando los animalitos están afuera, ya del Señor los cuida. Llámese los pajaritos, en la selva Él se encarga de alimentarlos, pero cada animalito que está a nuestro cargo, ya Dios no los cuida, ya nos pone esa a nosotros. Yo aprendí algo de una perrita que se nos murió el viernes. Bueno, tocó ayudarle. Llegó 15 años, viejita, y era tan fiel esta perrita que aún en su moribundez quería todavía estar con nosotros. Me enseñó esta perrita algo muy bonito, la fidelidad tan grande de un animalito. Nunca imaginé que un animal como un perrito fuera tan fiel. Uno lo regaña, se ponen tristes, pero al ratico le están batiendo la cola. ¿Sí? El respetar la naturaleza es cuidar lo que Dios nos pone a nuestro lado. Llámese una plantica, el medio ambiente, el agua. O sea, son tan cositas tan sencillas que tenemos que culturizarnos, y Dios nos quiere culturizar porque la gente no está creyendo lo que hablamos. La gente, podemos hablar muchísimo de Dios, cualquiera que sea la congregación, pero no se están convirtiendo por nuestros malos testimonios. Puede que nosotros no lo tengamos, pero por otros la gente generaliza. Sí, la gente generaliza desafortunadamente, es que los cristianos, pero nosotros estamos aquí es para dejarnos formar del Señor, para que tengamos buenos modales, para que seamos caballerosos. Uno cuando va en los buses, aunque muy hace tiempos que no monto en bus, pero una vez que lo he hecho, hay señoras cansadas y uno los ve y sabe que están los chicos, se hacen los dormidos. Ya se perdió ese respeto hacia el adulto. ¿Sí? Ya no se le da ese lugar. Siga, siéntese, por favor. Los esposos ya perdimos eso hacia las esposas. Cuando uno se baja de un bus, yo he visto eso. Se baja de un bus, se baja el señor y sigue, y la señora no la ayudó a bajar. Se perdió eso tan bonito. Pero no es que se perdió, está ahí. Es mirar que Dios me está diciendo que seamos perfectos en todo. En todo. ¿Qué importancia será comedido? El ser acomedido es muy importante. Yo he visto acá y he observado, yo lo he hecho,
y he visto una hermana aquí cuando termina todos sus libritos y ella hace su cajita y nadie le ayuda a subir la caja. No he visto hombres ayudándole. Yo lo he hecho, por eso me atrevo a decirlo, que yo sí lo he hecho. Hay hermanos que se van rápido. El ser acomedido en una reunión, acomodemos sillas. Porque es que nosotros aquí somos el ejemplo afuera. Nuestros hijos ven nuestro comportamiento y si lo ven solamente en la iglesia, nuestros hijos no van a seguir el camino de Dios porque no ven un ejemplo en su casa. El ser acomedido también implica, si ven una anciana con un mercado y no sabemos dónde va, puede que se asuste en el momento, este es el momento de robar. No. Yo quiero practicar y lo he hecho. Una vez yo estaba con una sombrilla y estaba lloviendo. Y vi una señora, una jovencita, con una niña, y estaba ahí, y yo iba con la sombrilla, y yo me di cuenta y me devolví. Le dije, señora, ¿para dónde va? No, tranquilos, no, dígame, y la acompañé hasta su casa, con la sombrilla. No importando porque era pequeña y me mojé yo, pero la llevé hasta su casa. Y eso se nos dan oportunidades para hablar del Evangelio. Hay una señora también, iba con un mercadito y la viejita, dele. Y yo iba, aunque yo iba afanado, llegué, la miré, me devolví y le dije, señora, ¿le ayudo? Bueno, su merced, porque le dicen a uno su merced así. Y le cargué yo no sé, esa viejita tenía alientos, pero ya va al mercado. Vaya. Y son fuertes, ¿sí? Pero iba con el mercado. Y entonces hay oportunidad de poder decir, Señor, lo podemos lograr. En la casa, ¿qué nos cuesta lavar un platico? Yo de vez en cuando lo hago. Mis hijos, mi esposa me corrigió. Porque mire que uno pierde, no es que digo, está ahí, sino que uno se hace sinvergüenza y el conchudo. Sí, yo tenía la costumbre de que almorzaba y dejaba los platos ahí. Y mis hijos me miran y dicen, papi, claro, mi esposa, empecé. Sí, recoger el plato y llevarlo. Porque mis hijos lo hacen. Ellos lo terminan y se van y terminan y donde estén lavan el platico. Porque ese tipo de cositas no hay que perderlos. Porque aquí hemos aprendido muchísimo, mire, nuestro pastor y las predicaciones han hablado de la necesidad de conocer a Dios, pero el conocer a Dios también hablan de estos detallitos, que la gente no está creyendo, porque mire, el tiempo del Señor se acerca, pero si nosotros no vamos afuera y ven en nosotros, ha reflejado Dios en nosotros, la gente no cree. Si nosotros estamos, y esa cara de ogro, ¿sí? ¿Se acuerda el ogro? Una cara de ogro que la gente se asuste, pues la gente dice, no, este no. Y cristiano está como raro, ¿sí? No importando, mire, uno puede tener plata en el bolsillo, pero el saludo con una sonrisa da mucho. Y eso le ayuda mucho. Yo he tratado, no sé hermanos, yo trato, los que no saludo, les pido disculpas. Pero yo siempre trato de saludar con una sonrisa. Siempre. Por eso nuestro pastor dice, salúdense, saludémonos. Esto que está haciendo no es casualidad. Dios quiere formarnos. Dios quiere quitarnos esas malas mañas, porque ya somos limpios. Ya el Señor nos limpió. Si somos nacidos de nuevo, tenemos que ir a vivir ese diario vivir. Valga la redundancia. Ahora, en nuestro trabajo, si nos mandan a hacer algo, no importando la labor que sea, porque yo estuve de trasteo y me sorprende que hay personas, por eso ya entiendo por qué las personas de 50 años para arriba no los contratan. Entonces yo me puse a mirar, dije, ya entiendo por qué. No es que no haya empleo, y a los señores adultos pueden saber muchísimo, pero es que son muy mañosos, hacen mucha roña. Mi esposa me contaba de uno ayer que nos fue a colocar la televisión y tenía que hacer otro trabajo y yo no voy a hacer roña aquí para que no me toque ir a hacer el otro lado. Entonces uno dice, para eso le están pagando, ¿sí? Se empieza a hacer roña. Un trabajo que uno lo puede terminar en 1 hora o dependiendo,
nos demoramos todo el día. Cristianos que están en la empresa y se van al baño a orar, le están robando tiempo a la empresa. Dios no lo llamó a orar al baño, lo llamó, o la persona, la empresa lo contrató fue para que haga sus labores y hacerlas bien. Dios está buscando gente que representen su nombre afuera, porque muchos conocimientos de la Biblia hay. Yo conozco muchas personas que saben muchísima Biblia. Y les decía por la persona que fue a arreglarme la puerta, ya 20 años en la iglesia donde él va, pero su trabajo habló otra cosa. Chambón, perdone la palabra. Aunque se veía bonito, pero se veía esa soldadura ahí toda vuelta a nada. Entonces, así habla de su Dios, no es así. Yo le venía diciendo al Señor en el camino, Señor, perdónanos, por favor. Perdona nuestro comportamiento. Yo decía, qué buen Padre es Dios. Qué buen Padre es Dios al soportarnos, no sé si sea la palabra, soportarnos, tanto resabio y tantas mañas que el Señor día a día nos quiere corregir. Pero no nos dejamos corregir. ¿Por qué? Porque hay mucho, aún no lo hemos creído lo que Dios puede hacer o que ya hizo en nosotros. El deber nuestro es ir. Entonces, cuando vi el libro de Carreño, que fue en el año 1885, imagínense, 1885 este librito, y me puse a leerlo un ratico, y este hombre dice, hay una parte que me gusta que dice, en el capítulo 1 del Manual de Urbanidad, que fue en el año 1865, habla del capítulo 1, dice, los deberes para con Dios. Imagínense, los deberes para con Dios. Vamos a leer un pedacito que decía este hombre con los deberes para con Dios. Si era una persona, no sabemos si era nación o no, pero lo que dice deberes para con Dios. Un hombre que se atrevió a escribir un librito y habla de deberes para con Dios. En el capítulo dice deberes para con la sociedad. En el capítulo dice sociedad, padres, patria, nuestros semejantes. En el capítulo 3, deberes con nosotros mismos. O sea, habla de cómo debemos ser nosotros mismos, las costumbres, todo eso entre nosotros mismos. Deberes con la mujer. Los deberes con la mujer, que ya no se respeta hoy en día a la mujer. Se le dice palabras muy fuertes. Uno ve en el reflejo de la mujer, se conoce el trato de su esposo. Yo siempre he dicho eso. Porque cuando una mujer es feliz, es porque su marido lo trata feliz, la trata bien, como se merece ella. Cuando la mujer anda como, es porque le han hecho algo, la han lastimado, ¿sí? Porque una mujer se va con un hombre confiando que ese hombre le va a obedecer a Dios y la va a tratar como Dios dice que la trate. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Dios está buscando, hombres que están atentos. Ahorita vamos a leer lo que Jesús dijo. Mire, allá está. Los que quieran leer, yo lo tengo acá, y allá está, mire, gracias hermano. Dice allá, deberes para con Dios. Basta dirigir una mirada al firmamento o cualquiera de las maravillas de la creación y contemplar un instante los infinitos bienes y comodidades que nos ofrece la tierra para concebir, desde luego, la sabiduría y grandeza de Dios y todo lo que debemos a su amor, a su bondad y a su misericordia. Un efecto, ¿quién sino Dios ha creado al mundo y lo gobierna? ¿Quién ha establecido y conserva este orden inestable, inalterable, con que atraviesa los tiempos, la masa formidable y portentosa del universo? ¿Quién vela intensamente por nuestra felicidad y la de todos los objetos que nos son queridos en la tierra? Y por último, ¿quién sino Él puede ofrecer? Bueno, noten que ahí hablan de deberes para con Dios. Y si seguimos leyendo somos pues deudores de todo nuestro amor. Sí, de toda nuestra gratitud, de la más profunda oración y obediencia. Y en todas las situaciones de la vida estamos obligados a rendirle nuestros homenajes y dirigirle a nuestros ruegos, que es en la oración, ¿dónde digamos? Nuestros ruegos
fervorosos para que nos haga merecedores, sí, déjelo porque de sus beneficios en el mundo y de la gloria que serva nuestras virtudes en el cielo. Dios es ese ser que reúne la inmensidad de la grandeza. Esto nomás lo habla un librito. Mira ese hombre y Carreño le dice a la sociedad ante Dios los deberes para con Dios. Y tenemos acá la Biblia y aquí nos habla de la ética. ¿Cuál es la ética? Mateo 5, 6 y 7. Ya lo dejo ahorita para el final. Aquí tenemos, si nomás este librito, ahora dice deberes, en el capítulo 2, deberes para con la patria de nuestros semejantes. ¿Sí? ¿Sí está ahí? A ver, ¿lo tiene? Este librito, mire, del año 1800 algo, y ya hoy en los colegios no lo hay. Por eso es que vemos gente muy patán, gente sin cultura. Si esto lo leyeran desde aquí, nuestros representantes en el gobierno sería otra cosa. Pero nuestro deber, ¿qué es? No criticarlos, sino orar, porque el mismo Señor dice, orar por los que están en eminencia, que duele de pronto y no nos gusta cosas, sí, pero nuestro deber es no ver las fallas de ellos, sino orar por ellos, así no nos guste. Pero eso es lo que debemos hacer. ¿Qué dice allá? Mire, deberes para con nuestros padres, los autores de nuestros días, los que recogieron y enjugaron nuestras primeras lágrimas. Yo creo que sí, ¿sí? Yo creo que nuestros padres se trasnochaban por darnos lechecita, por cambiarnos un pañal, bueno, aunque en mi época era pañal de tela, pero nos cambiaban el pañal, ¿sí? Entonces, eso que nuestro padre ya tenemos que respetarlos y honrarlos y cuidarlos. Hablan de los derechos a nuestros padres. Leamos un pedacito. En medio de la necesidad de todo género a que está sujeta la humana naturaleza, muchos pueden ser las ocasiones en que un hijo haya de prestar auxilios a sus padres, endulzar sus penas, y aún hacer sacrificios a su bienestar y a su dicha, pero jamás podrá llevar a recompensarles todos los que les debe. Jamás podrá hacer nada que le descargue la inmensa deuda de gratitud ¿sí ve? Nos llevan a mirar a nuestros padres como reconocer todo el esfuerzo de lo que ellos hicieron por nosotros. Sí, desafortunadamente, bueno, ya cuando llegan ancianitos, unos ya los llevan al ancianato, ¿sí? Y ya dependiendo uno mira, porque yo he visto en el caso de, pues, con mis padres, pues todavía por la misericordia de Dios están vivos y tienen su casa. Pero yo he visto ancianitos que ya los hijos ya se olvidan, los maltratan mal, las palabras hola cucho, ya se perdió eso, se perdió el ósculo santo. ¿Sí saben cuál es el ósculo santo? El besito en la mejilla. Yo a mi papá aún actualmente le doy un beso en la mejilla. Digo, papito, y le doy un beso. No importando que me mire, no importa porque es mi papá. Mi hijo, él me saluda hola pa, y siempre me da un besito, aquí que le queda fácil. ¿Sí? Porque él es altico. Entonces siempre le bajo así la cabeza. Y él me da pero mis hijos aún, quiero que esa costumbre esté. ¿Sí? Porque yo lo recibí y nuestros padres, mire, los derechos hacia nuestros padres. Otro que habla de los derechos con nosotros mismos. ¿Cuáles serán esos derechos con nosotros mismos? ¿Cómo debemos? ¿Sí? ¿Sí? Deberes con nosotros mismos. Venga, por aquí está. Este es un pequeño recuento de las cosas del modo, acá está, no, me toca con las gafas porque sin gafas. Deberes con nosotros mismos. Si hemos nacido para amar y adorar a Dios,
y para aspirar a más altos destinos que los que nos ofrece esta vida perecedera y calamistosa, si nos debemos también a nuestros semejantes y en especial a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra patria, y si tan graves e imprescindibles son las funciones de nuestros corazones y nuestro espíritu, tienen que ejercer para corresponder dignamente a las miras del Criador, es una consecuencia necesaria que nos encentremos constituidos en el deber de instruirnos, de conservarnos y de moderar nuestras pasiones. La porción de estos deberes está implícitamente reconocida en el simple reconocimiento de los demás deberes, los cuales nos sería imposible cumplir si la luz del entendimiento que nos guiase en todas nuestras operaciones, si nos cuidásemos de nuestra salud y si nos trabajásemos constantemente en precavernos de la ira, de la venganza, de la envidia, de la ingratitud y de todos los demás movimientos irregulares a que desgraciadamente está sujeto el corazón humano. Note que habla acá algo muy interesante. ¿Cómo nosotros respondemos ante la sociedad? ¿Cómo nosotros mismos nos cuidamos en lo que hablamos? Note que un hombre que saca un librito de estos es porque vio lo que Dios hizo en él y él lo quiso transmitir para que hubiera una humanidad de no venganza y de odio. ¿Sí? Hoy en día alguien cierra a una persona, inmediatamente quiere hacer lo mismo. Jesús nos enseñó algo muy bonito. ¿Cuál? Ponga la otra mejilla. A nosotros nos dicen algo, inmediatamente nos acaloramos. Queremos responder con palabras soeces, fuertes. No respetamos y se nos sale, ahí es donde yo digo, el cristiano se conoce ahí. Ahí se conoce el cristiano. Porque mire, afuera va uno a tener muchas cosas que se nos presentan. En el trabajo, dependiendo de lo que esté, nos van a decir, ¿usted sí sabe eso? ¿Usted no va a dañar eso? A mí me lo dijeron una vez un señor que yo fui a instalar una máquina y vaya señor, yo creo que ahí el señor me llevó a ejercer el dominio propio. Un señor en Medellín, pero ¿qué señor para ser intenso? Una máquina que llegó en un lenguaje chino y yo no entiendo chino. Y desafortunadamente para poderlo poner en funcionamiento tocaba al menos o en inglés o en español, pero realmente las máquinas no vienen, muy pocas vienen en español, tocaba en inglés, pero uno entiende algunas cosas por los manuales. Y nada, y ese señor necesitaba esa máquina urgente. Y yo cuando llegó dije, ay señor, esto está en chino. Y empecé a mirar y busqué el manual, cómo se hacía, se escribió a fábrica, ya se perdió un día y nada, y ese señor empezó a decir, usted sí sabe, era el hijo, perdón, no el señor, el hijo. ¿Usted sí sabe esa vaina? No, como que eso toca llamar a otra persona, usted no sabe de eso. Y yo callado, yo no sabiendo lo que tenía que hacer. No, definitivamente esa máquina, no sé por qué compramos esa máquina, y empezaba así, y dele. Y yo, wow, señor. Y ya uno, vea, uno es carne, dicen por ahí. Sí, uno es carne. Ahí es donde está la prueba de fuego. Y uno, viene ese pajarito, ese dardo, ¿sabe qué? Uno, váyase. Sí, la gente empieza, y él decía, y dele, y dele, y dele. ¿Y sabe qué me tocó ir a hacer a mí? Llorar. Llorar y orar. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, ¿o me estás enseñando algo? ¿O qué quiero que yo aprenda? Porque era algo tremendo. Y a veces se le salía, y él se iba por allá y miraba, y usted sabe que cuando hay presión, usted no, inmediatamente se le olvida, se bloquea. Se bloquea uno totalmente. Daniel le pasó eso. A Daniel, los sátrapas buscaron ocasión para acosarlo, para acusarle. Daniel, ¿qué fue? Hizo? Oró 3 veces en el día, no importando las consecuencias. Y me fui para el hotel y le pedí a Dios, le dije, Señor, ayúdame porque no tengo. Y ese manual ni nada en chino. Y por ahí de tanto escarbar el manual, encontré la manera
y pum, cuando pasó, si usted me preguntan cómo lo hizo, no tengo ni idea, pero en todo caso espichó una tecla ahí, y pasó a otra tecla que decía 1, 2, 3, 4, y yo dejé de ser el 2, decía audio, y lo oprimí, pum, pasó a inglés inmediatamente. Cuando eso pasó, pasaron casi 3 días. La empresa que yo trabajaba confiaba en la labor que yo hacía. Y mi labor era confiar que Dios me ayudaba a mí a hacer esa labor. Por eso como cristianos debemos confiar en el Señor, donde nos pongan. Cuando ese Señor pudo andar, uno le hubiera podido decir, ahora sí hable. ¿Qué era lo que decía? No. Sí, hable, diga algo. No. Simplemente mi trabajo lo dejó en silencio. Pero yo simplemente le dije, Señor, gracias. Pero Dios en cualquier cosa nos prueba. A veces nos desesperamos porque estamos quitando algo y no nos sale y luego hasta patada la podemos coger. Nos desesperamos por cositas tan pequeñas. Para quitar algo, la puerta no nos abre. Ojalá que estén para entrar al baño, peor. ¿Se van a entender? Y empezamos y el desespero. Porque Dios nos quiere formar. Dios nos quiere formar. Dios quiere que tengamos buenos modales en todo, en lo que comemos, cómo lo hacemos, que nos cuidemos. Mire que me sorprendió un joven, por ahí publicaron un joven que le dio un infarto, otro chico que por ahí la juventud se está enfermando. Y yo me puse a mirar y dije, Señor, ¿qué está pasando con la juventud? Y sin querer, uno va y mira, los ve uno comiendo empanadas, papas, chitos, de todo. Y los chicos no se están cuidando en su manera. Y desafortunadamente cuando pasa el tiempo, eso lleva una consecuencia. Yo no vine a hablar de Carreño, ¿sí? Sino simplemente cuando vi este librito dijo, vaya, acá hay cositas importantes que nos van a servir. Para los niños también vi algo muy interesante. A mis hijas esto y me pareció interesante, mire, están todo en gráfica. Y ese librito lo llevan a mirar cosas, deberes con nuestra familia. Acatamiento de las normas, urbanidad y cultura ciudadana, convivencia, paz, convivencia pacífica, diálogos, bueno, cosas así, pues yo no voy a hablar de esto. Pero cuando vi esto dijo, necesitamos vivir para Dios, para representar a Dios. Hay una de las normas o la ética que está en Mateo 5, 6 y 7. Está Carreño, y si con esto no es suficiente, tenemos la más importante, que es la palabra de Dios. Mateo 5, 6 y 7, miremos el capítulo, pasemos a Mateo, por favor. Ya vamos a terminar. Mire todo lo que Dios habla en su palabra, pero antes de eso vamos a mirar lo que Jesús le dijeron en Marcos, que al Señor Jesús también buscaron ocasión para hablar mal de él, de qué acusarle, y no encontraron en él absolutamente nada de qué acusarlo. El mejor ejemplo para imitar es a Jesús. Él buscaron la manera de cómo acusarlo, lo vamos a buscar en Marcos, capítulo 14, versículos 55 y 56. ¿Quién lo lee? Mientras que lo buscan, otra cosa que una vez oí, aún en la palabra de Dios, se merece tanto respeto la palabra, que cuando ustedes vayan al baño, por favor, báñense en las manos, porque no van a coger cualquier libro, van a coger la palabra de Dios. Una vez escuché, no sé si fue el pastor o quien lo dijo, en una parte de donde leen el Corán, ¿cómo es que lo llaman allá? La Torah, ellos se bañan la mano, cogen la Biblia con la mano derecha o izquierda, no estoy seguro, ¿sí? Y ellos lo ven tan importante, y nosotros generalmente uno va y la ve por allá
y no miramos todo lo que trae aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermano? ¿Quién buscó Marcos 14, versículos 55 y 56? ¿Sí ve? Buscaron de qué acusarle, pero no buscaron de qué acusarlo. Que cuando ustedes busquen de qué acusarlos, ¿qué dice el Señor? Alégrese, gozaos y alegraos. Pero si se ponen bravos es porque algo está pasando. Si nos acusan de algo, es porque algo está pasando. Y nos ponemos bravos es porque sí está pasando en nuestras vidas. Dios está buscando hombres que le crean, hombres perfectos, hombres y mujeres que representemos al Señor y la gente con el solo testimonio diga, wow, yo quiero convertirme al Señor, yo quiero volverme a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. En Mateo 5, 6 y 7, vamos a dar así por encimita la ética. Jesús y el adulterio. El Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es una de las cosas que más está en nuestra sociedad. Por cuando esta señora dolida no quería saber de Dios por lo que vio en su esposo, de hecho no le va a creer a Dios, porque vio el ejemplo que le dio su esposo del solo ser infiel. Yo estoy hablando para creyentes y Dios nos habla a nosotros. Dice que no cometerás adulterio, pero nos puso algo. Dice que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y uno dice, wow, vaya que si nos la puso difícil a los hombres. ¿Usted creen que sí? ¿Será que sí? No, no es difícil. No es difícil. Porque es que su naturaleza ya es otra. Por naturaleza usted está expuesto. El hombre está expuesto. El hombre y la mujer también está expuesto. Pero como en su naturaleza ya no sale eso, es fácil mirar a una mujer. Los que llevan tantos años de casados, yo llevo 25 ya a completar, y me propuse en mi corazón, le dije a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, como tú me pides que la ame. Pero yo no lo encontraba en ningún lado, lo encontré aquí en la palabra de Dios, donde hay una parte en Ageo o en, que dice, o en Malaquías, si no estoy mal, marido, hombre no seáis desleal con la mujer. ¿Sí? Dice que para mirarla, para codiciarla. Nomás ahí ya nos habla de que una ética. Hay una parte que los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Nosotros a veces, nuestras palabras, hablamos y no cumplimos. Cometemos ese error de que nosotros le decimos a tal persona, mañana nos vemos, y resulta que no le cumplimos ni siquiera una llamada. Ahí nomás ya estamos prometiendo y no cumpliendo. Nuestros hijos están viendo la imagen que a Dios dependiendo de lo que nosotros vean. Otra cultura u otra, digamos, ética o miremos como cultura, llamémoslo así, los niños en las congregaciones. Desafortunadamente, antiguamente no nos dejaban comer ni un solo dulcecito. Hoy en día, que llaman, ¿cómo es que llaman las iglesias grandes? Centro de convenciones, algo así. Uno ve a los niños comiendo en el templo. La gente mascando chicle, celulares. Cuando dice allí, por favor, apagar los celulares. Se ven a veces personas, sin querer, yo a veces estoy allá
y veo personas chateando. No estamos, o sea, no nos importa afuera. Si no lo hacemos aquí, afuera menos. Porque Dios nos quiere corregir, pero no nos dejamos. El respeto hacia Dios es importante y es estar con el celular apagado. Que si una llamada importante, yo hago eso. Trato de apagarlo y si alguien me va a llamar, porque es la hora de Dios, el tiempo de Dios. Habla otra cosa, que el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el 2. O sea, el Señor nos pone eso para que lo pongamos de ejemplo. Que si tu enemigo, si tu vecino puso el equipo, que mejor dicho usted no pudo dormir y oró para que Dios le queme ese equipo. ¿Sí van a entender? Ha pasado. Yo he tenido vecinos que, uy, Señor mío, sí, ya pues, pero tenemos que orar es para que seamos luz y no salir a pelear. Oiga, porque puede que en el momento lleguemos a una parte y no nos conoce. Y usted de pronto alegó y peleó. Así no diga palabras, a veces también las palabras toca tener cuidado. Pero resulta que después ustedes lo ven en una congregación y pasó por ahí. Y usted le dijo algo. Y lo vieron predicando, lo vieron haciendo algo. Nuestro comportamiento habla del creyente. Nuestra vida habla del creyente. Hay otra parte que dice Jesús y la oración. ¿Sí estamos orando? ¿La lámpara del cuerpo qué es? El ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, cuando yo hablaba al principio de que por qué este hombre estando en una iglesia pecaba, es porque su naturaleza aún está allí. Dice la palabra del Señor que el que es nacido de Dios no peca ni practica el pecado. ¿Usted cree que sí es cierto? Es cierto, pero la decisión, ¿quién la toma? Nosotros. El que es esposo, haga los deberes que Dios pide con su esposa. Y la esposa haga los deberes que Dios pide que haga con su esposo. El que es hijo, haga sus labores de hijo. Y el que es papá, las labores que es de papá, ejemplo. Mire, los hijos ven, y eso es lo que hay. La sociedad hoy en día se ve el reflejo de sus padres. Desafortunadamente hoy en día los hijos los dejan solos. Los dejan solos. Y pues los papitos tienen que ir a trabajar, pero no hay quien los eduque, no hay quien los esté formando, no hay quien les esté enseñando que hay un Dios en los cielos. Vamos a parar porque el tiempo ya se acabó. Dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí lo creen? Nosotros somos esa luz del mundo. Ahí es donde está todo. Porque cuando esto está oscuro, no se ve nada. Y en este momento, no digo todo, pero afuera todavía está oscuro. Porque la luz que somos nosotros todavía no se está reflejando. Y Dios quiere que esa luz se extienda para que conozca que hay un Dios en los cielos. Pues dije algo así para que Dios está buscando, y con lo que decía Proverbios, voy a leer para terminar Proverbios capítulo 3, versículo 21, que fue el que el hermano leyó. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Sí ve? Dice,
Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Aquí está todo para ser creyentes perfectos. Si usted quiere ser buen esposo, si quiere ser buen papá, si quiere ser buena mamá, buen hijo, todo está aquí. Si no le gusta leer la Biblia, las urbanidades de Carreño. ¿Sí? Pero las urbanidades de Carreño, yo antes no, a mí de pequeño no me la enseñaron. Pero cuando mi hija lo leyó y me decía, y me puse a meditar en esto, vaya si hay cosas muy importantes en las manualidades de Carreño. Nos enseña a ser pero si queremos. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos, que tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este momento, por lo que tú quieres que seamos, y te pedimos perdón por cualquiera que sea alguno de nuestro comportamiento en la iglesia, en nuestra sociedad, en el trabajo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Recuérdanos siempre tu palabra y ayúdanos a ponerla por práctica, para que lo que tú quieres que hagamos, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a no dejarte quedar mal, para que crean que tú nos has enviado y el mundo crea. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser de ejemplo, de testimonio. Ayúdanos a imitar la fe de otros. Ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido. Ayúdanos en cada uno de los compromisos que ellos tengan, sus necesidades, su salud, Señor, por favor. Si alguno está enfermo, sánale en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que por favor en el nombre de Jesús tú lleves a mis hermanos en completa paz y seguridad a sus lugares, a su casa, donde vayan. Por favor, guárdalos y protéjalos. Ayúdalos y provéeles para su alimento. Ayúdales en el nombre de Jesús para lo que tengan que hacer en este día. Recuérdales que tú siempre estás con nosotros y que tú nunca estamos solos porque tú nos acompañas. Gracias por darnos la vida, la salud por estos momentos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a ti por ello. Amén y amén.